El tema del día de hoy se va a estar relacionado sobre el esquema corporal, ¿ya? Ya están ingresando nuestros amigos. Vamos a esperar 30 segundos más para poder ya dar pase a nuestra clase. Ya mil disculpes, creo que había unos inconvenientes al momento de ingresar y por eso que recién estamos ingresando, ¿no? Pero lo importante es que estamos acá presentes ya para poder trabajar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy muy interesante el tema, muy importante. Muchas preguntas vienen del ministerio en base a esto. Dirán, pero profesor, pero ese es para primaria. No, amigos, recuerden que el examen viene para uno solo. Vienen preguntas aparentemente son de primaria, pero viene para tanto primaria como secundaria. O a veces vienen preguntas de secundaria y que los profesores que trabajan en primaria me nos dicen, profesor, pero este es de secundaria. Pongo ejemplos de primaria, ¿no? O temas de primaria. Los temas que el ministerio está tomando en cuenta actualmente es general. O sea, vamos a hacer preguntas que desde luego que se trabajan mayor desarrollo en primaria, como este tema que vamos a hacer el día de hoy, en una gran parte que vamos a ver, ¿no? Porque también hay un proceso que se va a trabajar también en secundaria. Pero el tema que se desarrollan en los exámenes son generales, no hay distingo ni de primaria ni de secundaria. De ahí que es muy importante, ambos de ustedes tienen que manejar estos temas de una otra forma para responder preguntas del examen. Y como hemos visto en la experiencia de los exámenes de ministerio, siempre vienen bastantes preguntas sobre esto. Entonces ahí es necesario trabajar este tema, ¿ya? Eh, Realmente es un tema muy bonito que lo vamos a complementar el día de hoy y el día de mañana, porque no lo puedo abarcar todo esto en un solo tema. Sí, solo los viernes y los sábados, No sé si a nuestros amigos de Amauta van a abrir otro espacio, no lo sé, no sé, pero solo viernes y sábados trabajamos con educación física. ¿Ya, profesora Molina? Muy bien. Entonces vamos diríamos que empezar nuestro tema, ¿ya? Muchas gracias, Molina, tu pregunta. El tema del día de hoy es muy importante. Fundamentalmente es lo que a veces no desarrollamos en primaria de una manera adecuada, ¿no? Es importante que nosotros pues tengamos muchas bases. Y si trabajamos en secundaria, pues retomar estos procesos importantes y seguir complementando, ¿no? Eh, Mañana vamos a hablar una parte importante de este tema, que lo voy a dejar para mañana, esta partecita nada más. Y lo ideal sería continuar con otro tema que es parte del esquema corporal, que de otra manera también se puede trabajar desde secundaria. Entonces vamos a empezar que toda esta parte importante se basa en la psicomotricidad del niño, ¿no? Sabemos que la psicomotricidad empieza en las primeras etapas del niño. La psicomotricidad es una área importante en la cual pues los estudiantes van desarrollando de una manera integrada sus aprendizajes. Desde luego que un elemento importante en la psicomotricidad es el desarrollo motor. Pero a partir de este desarrollo motor es como es que se desarrolla la parte social del niño, la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces nosotros, desde luego que utilizamos la acción motriz, la acción lúdica, y en estas importantes situaciones que le presentamos, el niño va a generar un conjunto de interacciones con sus compañeros y a partir de ahí también un conjunto de aprendizajes va a lograr. Va a reconocer, por ejemplo, su cuerpo, va a reconocer su lateralidad, va a reconocer la orientación en el espacio, va a reconocer de repente algunas acciones básicas como caminar, correr, que también lo va a utilizar en ciertas acciones de juego, etcétera, etcétera. Normalmente, y aquí hay un gran error, es que los profesores de inicial muchas veces contratan a profesores de educación física para que enseñen la psicomotricidad en sus niños. Eh, no está mal eso, lo malo está que a veces el profesor de educación física
no establece una relación entre lo que hace el profesor en el campo, digamos, en el área de trabajo, en la plataforma, en el patio, no lo relaciona con los aprendizajes que la profesora tendría que continuar trabajando en el proceso en el aula. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera trabajar como profesor de inicial la noción prenumérica, que son las seriaciones, las agrupaciones, que ellos trabajan, tienen que trabajar por situaciones para posiblemente, posteriormente trabajar procesos matemáticos. Desde luego que en inicial no se trabaja la matemática, sino se trabajan los procesos prenuméricos importantes. Y dentro de esos procesos prenuméricos está la seriación, por ejemplo, cómo el niño va seriando, cómo va reconociendo la noción del número, cómo el niño va reconociendo la noción de agrupaciones que se van a dar. Entonces, si el profesor va a trabajar ese importante aspecto, entonces, normalmente, como lo hace el profesor de inicial, lo que debe hacer en el patio es que trabajar acciones lúdicas donde los niños entienden la noción de agrupación. Por ejemplo, en un jueguito, agruparse los hombres con los hombres, la mujercita con las mujercitas, agruparse un hombre con una mujer, agruparse un grande con un chico, agruparse un grande con un grande, un chico con un chico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que allí, en la parte motriz, yo estoy trabajando esa importante noción prenumérica que es la agrupación. Desde luego que el profesor de inicial, en concordancia con el profesor de educación física, si fuera el caso, pues lo que tiene que hacer es irse al aula después con sus niños, después de que se han aseado, después de que han hablado un poquito, de repente han hecho su lonchera, trabajar la noción prenumérica de la agrupación. Ahí sí utiliza elementos matemáticos como por ejemplo los bloques lógicos, algunos elementos para trabajar agrupación por color, agrupación por figura, agrupación por tamaño, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo la psicomotricidad sí es un elemento que complementa, ya que el niño en el patio vivió esa experiencia importante de desarrollar esa noción de agrupación y lo complementa ya en la acción del aula. Entonces va a ser muy fácil para el niño saber trabajar esa noción de agrupación porque primero lo vivió bajo la experiencia lúdica y después el trabajo cognitivo. Desde luego que a la par se trabaja la parte social, el trabajo en equipo, el trabajo de interacción grupal, etcétera, etcétera, y también la parte emocional. Entonces, miren cómo la psicomotricidad en estos niveles importantes sí aporta un proceso de desarrollo del aprendizaje del niño, muy importante. Profesor, pero yo trabajo en primaria, ¿también se podría trabajar de esa manera? Desde luego. Sería importante que el profesor de, digamos, de primeros grados de educación primaria, pues también tomen como base la psicomotricidad para desarrollar esos aprendizajes importantes que de una otra manera se relacionan con los aprendizajes que trabaja la profesora en aula. Lo ideal es que la profesora de aula le diga, ¿sabes qué, profesor? Yo tengo esta actividad, así que tú me desarrollas una actividad con esta noción, ¿no es cierto? Tú tienes conmigo clase el día martes y yo el día martes, yo quiero aprovechar esa actividad que tú realizas para complementarlo en el aula. Entonces, ha habido casos, yo he tenido la suerte, digamos la suerte porque aprendí mucho con que una profesora a mí me exigía que teníamos que desarrollar tales aspectos para poder complementarlo con el área, en el aula. Y yo dije suerte porque me exigió estudiar, me exigió investigar y encontrar algunas respuestas que sí siempre se van a dar. Entonces, amigos, allí está la lógica de por qué es importante la psicomotricidad, por qué beneficia al niño en su aprendizaje, ¿no? De hecho que si desarrollamos una buena psicomotricidad, pues vamos a tener un niño más integral, un niño que haya desarrollado su aspecto afectivo, su aspecto valorativo, su aspecto cognitivo, su aspecto emocional, social y también su aspecto motriz, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo. Un niño en etapas menores, pues necesita de muchos de estos aprendizajes importantes y en este caso le puede dar los beneficios de la psicomotricidad. Entonces, el niño en la psicomotricidad aprende a conocer su cuerpo, aprende a identificar cuáles son las posibilidades de su cuerpo. Una cosa es conocer cómo es su cuerpo, como hoy aquí vamos a ver la diferencia en ello, y también aprende a conocer qué posibilidades tiene para desarrollar ciertas acciones motrices.
Por ejemplo, si puede saltar, si puede, diríamos, correr, si puedes sortear ciertos obstáculos importantes. Entonces, eso es lo que le da la psicomotricidad. Lo invita a que el niño descubra primero el conocimiento de su cuerpo y también luego también descubra también las posibilidades que tiene su cuerpo importante. De hecho, que como estamos viendo, va a haber un desarrollo cognitivo, un desarrollo en la creatividad del niño, cuando le invitemos a desarrollar variantes en los juegos, otras posibilidades de organizar su material para trabajar sus circuitos motrices. Entonces, vamos a estar generando la parte cognitiva. Vamos a trabajar la parte social también, porque lo vamos a trabajar que se interactúen, se apoyen, trabajen en equipo, para desarrollar algunas tareas o problemas motrices que nosotros les planteemos. Importante que esta actividad pues ayuda al desarrollo de la autoestima del niño y también vamos a ver que le va dando seguridad. Recordemos que los niños en inicial y los primeros grados pues tienen miedo, ya tienen un desprendimiento con la madre. Hay una etapa importante del desprendimiento porque siempre la mamá está detrás de él, pero cuando ya llega al colegio inicial, ya la mamá se queda en la puerta y ya se hace cargo la profesora, ¿no? Muchos de hecho los niños comienzan a llorar, les cuesta ese desprendimiento, pero gracias a la psicomotricidad, a la actividad lúdica, el niño va ganando confianza, va ganando ya pierde sus temores, va perdiendo esas importantes distanciamiento que tiene con la madre, entonces comienza ya a tener más seguridad. Entonces, sí es importante porque también se relaciona con sus compañeritos, ¿no? Empieza la parte social, lo que estaba en la casa ya interactúa con otros compañeritos que están inmersos en ese espacio de la escuela. Entonces, es muy importante. Entonces, las áreas de la psicomotricidad que vamos a ver entre el día de hoy y el día de mañana, vamos a tener estas áreas importantes. ¿En qué consiste el esquema corporal, las percepciones espaciotemporales, las percepciones, diríamos, mm, eh, también percepciones corporales, que vamos a ver un poco el día de hoy, también el día de mañana? Vamos a ver lo que es la lateralidad y vamos a ver lo que es el equilibrio. Entonces vamos a ver importantes áreas que necesitamos conocer para que cuando venga un examen, pues en cualesquiera pregunta que podamos desarrollar, pues identifiquemos rápido en qué consiste tal o cual desarrollo. Y también a saber identificar varios elementos que se va a dar. Un elemento importante que, bueno, vamos a ver quién sigue trabajando esta partecita, es el esquema corporal, ¿no? La estructuración del esquema corporal es lo que nosotros vamos a lograr. Vamos a lograr la estructuración del esquema corporal, o sea, que el niño estructure el desarrollo de su esquema corporal. Para lograr la estructuración del desarrollo corporal, que es el conocimiento que él tiene de su cuerpo, de qué posibilidades tiene su cuerpo en movimiento o en relación al estático, en cómo se mueve en relación al espacio, a los objetos que le rodean, esa va a ser la estructuración del esquema corporal. Entonces, nosotros para lograr esto de la estructuración, vamos a tener que manejar tres importantes ideas que realmente a veces nos confundimos fácil en una pregunta del examen. Primero el primer paso es el concepto corporal, o también llamado, a ver, para que no se me confundan, también llamado esquema corporal, ¿no? O sea, diríamos esquema corporal propiamente dicho, porque vamos a encontrar preguntas con ese de ministerio. Entonces, la estructuración de todo el esquema corporal, escúchame la diferencia, cuando un niño quiere estructurar su esquema corporal, pues tiene que primero tiene que conocer su esquema corporal o su concepto corporal, vamos a decirlo así. Y el concepto corporal está relacionado al cómo él conoce sus partes de su cuerpo. Se da cuenta que él tiene dos piernas, dos brazos, un tronco, una cabeza, tiene ojos, tiene pestañas, tiene nariz, tiene boca, tiene un ombligo, ¿no? Eso es lo que él más o menos se da cuenta que está conformado eso. Que o como hombre tiene un pene, que como mujercita tiene una vagina. Eso es la estructura, el esquema corporal. O sea, el esquema corporal en sí, como propiamente dicho, para no que se me confunda, es para que ustedes puedan diferenciar en el tema general, son las partes que tiene la persona. Son sus diferentes partes, sus troncos, sus brazos, que todos tienen igual.
que lo diferencia del hombre, a la mujer sí, porque sus partes son diferentes a de los otros, ¿no? Entonces, amigos, diríamos que eso también se le conoce como el concepto corporal, que es un tanto diferente a la imagen corporal. La imagen corporal, ¿por qué se diferencia? Se diferencia porque es la parte donde el niño se identifica con lo que tiene, con lo que es. Él sabe que todos tienen cabeza, él sabe que todos tienen ojos, él sabe que todos tienen hombros, pero su color de ojos de él es de un color que es marrón claro, el color de su pelo es un castaño o es un negro sabache, o si no, es una nariz aguileña. Él se da cuenta que él es un poquito blanco, que él es un poquito más grande que los demás o más pequeño que los demás. Él es de contextura flaquita o gordita. Él es de repente, tiene pecas. Estos elementos forman parte de su imagen corporal. O sea, es muy diferente porque cada imagen corporal es propia de él. Él tiene tales gestos, tales movimientos, o sea, que lo caracterizan a él, que lo caracterizan. Esa es su imagen de él, cómo se ve él y cómo lo ven los demás, amigos. Es parte de la imagen corporal. En cambio, con la conciencia corporal, es como él es consciente de realizar ciertos o no movimientos que podemos desarrollar. Él es consciente que fácilmente puede pasar ese riel caminando sin caerse. Él es consciente de que puede saltar por encima de esa vallita que le hemos puesto. Él es consciente que puede saltar de un punto hacia el otro pasando ese hoyito de huequito que le hemos puesto en el piso para que no caiga en el huequito. Él es consciente, él es consciente que puede correr velozmente, él es consciente de que puede de repente hacer movimientos de repente como el galopeo, el galope, etcétera, etcétera. O sea, él es consciente de eso. Entonces nosotros, de una otra manera, amigos, vamos a diferenciar dentro de esa estructuración del esquema corporal, primero que hay una idea que tiene de sus partes, que es el concepto o el esquema corporal, digamos, propiamente dicho. Hay unas características personales que él tiene que lo diferencian de los demás, que es su imagen corporal. Y él es consciente de que tiene posibilidad de hacer ciertos movimientos, ciertas acciones motrices, sí o no. Eso es importante. También, eso es, diríamos que, un proceso establecido que es lo que hablamos de como conciencia corporal. Entonces, amigos, ahí tenemos los tres elementos importantes que conforman la estructuración del esquema corporal. Pues no nos podemos confundir, no nos podemos confundir tan fácilmente, mis amigos. Tenemos que ir variando la idea de cómo yo identifico si es un esquema corporal, si es imagen corporal o si es conciencia corporal. Entonces, para que se desarrolle en este esquema corporal la estructuración del esquema corporal, todo, ¿no? Que incluyen estos tres elementos anteriores, la conciencia, la imagen y el esquema corporal propiamente dicho. Entonces hay importantes etapas. La primera etapa es la etapa maternal, ¿no? Entre los 0 a 2 años. Luego la etapa global, entre los 2 a los 5 años, o sea, en la etapa inicial. La etapa de transición entre los 5 y 7 años y la evaluación es definitiva de esquema corporal de los 7 a 11 años. O sea, en la etapa de primaria es importantísimo que el profesor haya logrado que el niño haya desarrollado la estructuración de su esquema corporal. De hecho, que en secundaria vamos a fortalecer eso, vamos a profundizar esos procesos con otros elementos más complejos, de hecho, porque es parte de su estructuración, de su conciencia, de su imagen y de su esquema corporal, vamos a seguir profundizando, ¿no? De hecho, que fortaleciendo lo que como viene el niño desde primaria, se supone que ya viene estructurado su esquema corporal, pero de todas maneras acogemos eso y continuamos fortaleciendo eso. Entonces, las etapas importantes que hemos visto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace en la etapa maternal un niño?
La etapa matinal, pues va a ser los primeros movimientos, ¿no? Los primeros movimientos reflejos que son el pararse, el equilibrarse y luego caminar, o algunos pasitos importantes hasta que llega hasta caminar, ¿no es cierto? La marcha es importante. Es una etapa donde se logra este proceso. El que el niño, pues el que estaba echadito, sentadito, pues logre pararse, luego equilibrarse y comience a caminar. Entonces, esos son los primeros momentos importantes donde el niño comienza a coordinar esos movimientos para desarrollar la marcha, o sea, que caminar. De hecho, que por ahí un poquito de carrerita, ¿no? En cambio, de 2 a 5 años, en la etapa global, como hemos visto, entonces ya va afinando estos movimientos, ya va conociendo esas posibilidades de esas habilidades básicas del caminar, del correr, del saltar, de un poco equilibrarse o de repente desarrollar actividades de equilibrio con importantes, ¿no? En cambio, ya cuando entra la etapa de primaria, entre los 5 o 7 años, viene una etapa que se llama la etapa de transición, diferenciación y análisis del cuerpo. En esta etapa ya comienza a desarrollar actividades segmentadas, ¿no? Diríamos, digo, actividades con los diferentes segmentos de su cuerpo, no segmentadas, ¿no? Sino diferentes actividades de su cuerpo y va desarrollando ya un tanto su lateralidad. Entonces, la etapa de lateralidad muy importante para trabajarla es entre los 5 a 7 años de edad. Ya trabajando esta etapa importante de los 7 a los 11 años, pues empieza la elaboración definitiva del esquema corporal. Entonces ya se comienza a estructurar, ya comienza a conocer más partes contiguas de su cuerpo, algunos movimientos importantes que es necesario que conozca, ¿no? Por ejemplo, ya movimientos básicos como flexiones, extensiones, va conociendo algunos movimientos de sus articulaciones, qué tipo de articulaciones va desarrollando, va afianzando lo que realmente ha desarrollado en la etapa de transición. Entonces ahí ya va complementando, va profundizando unos, claro, de hecho, que elementos no muy profundos, pero sí es importante este proceso. Eh, ¿Por qué es importante la estructuración del esquema corporal? Porque eso va a influir mucho en sus aprendizajes. O sea, va a influir. Un niño que aprende a desarrollar su lateralidad, pues realmente pues va a desarrollar procesos como por ejemplo para la escritura, ¿no es cierto? Porque recordemos que la escritura se utiliza la lateralidad, no escribimos de izquierda a derecha. Vamos a tener, vamos a desarrollar nuestra coordinación motora fina, ¿cierto? Porque para escribir necesitamos, pues, de otra manera también utilizar un lápiz y tenemos que saber moverlo, ¿no es cierto? Entonces va a influenciar en la escritura. También va a influenciar en la lectura, ¿no? Un niño cómo lee, lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Que es diferente como leen los chinos. Los chinos no leen de izquierda hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces va a discriminar, va a desarrollar muchos aspectos para ayudar a su proceso de memorización. Como ya le hemos dicho, va a ayudar en la parte de su escritura, porque va a desarrollar su conexión motora fina y también va a desarrollar en las actividades matemáticas. De hecho que sí, porque va a generar nociones, como ya hemos visto en los ejemplos que le proponía, la noción de agrupación, la noción de seriación, son elementos básicos prenuméricos que son la base de todos los procesos matemáticos. Entonces el niño va a ir desarrollando de otra manera a través de psicomotricidad muchos aprendizajes importantes que son parte de su proceso en la escuela, ¿no? Encontramos que en este importante proceso de ir como el niño va desarrollando sus aprendizajes, encontramos dos leyes importantes de madurez. La madurez, la ley de madurez llamada la ley cefalocaudal, que empieza desde de la cabeza a las extremidades, su desarrollo, su madurez, ¿cierto? El niño pequeño comienza primero a levantar su cuellito, cuando tú lo volteas, antes de que se mueva bien los brazos o se pueda manejar, que sus primeros movimientos son los movimientos del cuello, ¿no? Movimientos del cuello, después comienzan sus movimientos del tronco y después comienzan sus movimientos de las piernas. Y así empiezan a desarrollar su crecimiento. Así empiezan a trabajar, digamos, esas primeras marchas, ¿no? Las marchas maduran para que el niño pueda, digamos, caminar, tiene que haber madurado sus piernitas, sus tendones, y también, pues, pero ¿dónde? Primero su cerebro sí está madurando, primero eso. ¿Por qué? Porque el niño ya desarrolla ciertos aprendizajes, ciertos aspectos cognitivos importantes desde pequeño.
En cambio, la ley próximo distal, entonces se da al frente, se da diferente, se da desde la columna hacia las partes contiguas, ¿cierto? O sea, hacia la parte externa, en este caso de los dedos. Entonces allí diríamos que la ley próximo distal, si no es de arriba hacia abajo, sino del centro hacia las partes, ¿no? Hacia los brazos, las piernas. Pero toma como base el centro. En cambio acá empieza como base el cerebro. Entonces, importante esta ley cefalocaudal que dice que establece la organización de las respuestas motrices se efectúan en orden descendente, como vemos, ¿cierto? Desde la cabeza hasta los pies. Dice, es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que las piernas. ¿Mm? Esto implica el hecho que el niño sea capaz de mantener guía ante la cabeza que la espalda y antes de que las piernas puedan mantenerlo. Primero la cabeza, después las piernas para que lo pueda. Pues eso se para después. En cambio, dice la ley próximo distal que dice, indica que la organización de la respuesta motriz se efectúa de la parte más próxima del eje del cuerpo. ¿Y cuál es el eje del cuerpo? Nuestro columna, ¿no es cierto? A las partes más alejadas. Así se puede observar que un niño controla antes los movimientos de los hombros que los movimientos finos de los dedos. ¿Vale? La coordinación motora fina es una coordinación que demora, en cambio los movimientos bruscos, toscos de los brazos, los hombros, sí lo hace. Pero ¿dónde más demora en trabajar la conexión motora fina? ¿No es cierto? Afinar sus dedos para, de repente para escribir, por ejemplo, o para dibujar. Otra de las máximas de desarrollo de la evolución de los movimientos de las respuestas globales o generales o respuestas más localizadas y específicas. Se observa como un bebé de 4 meses al que se presenta un objeto interesante, agita todo su cuerpo de una forma general. Pero cuando se crece, a los 7 meses ya puede coger con la mano. ¿Se dan cuenta? O sea, primero es el cuerpo y después al final las manos. Ahí por eso que es próximo. El último que se desarrolla en este caso, en estas circunstancias, es la mano. Primero el tronco, primero los brazos y después la mano. Entonces vamos a ir viendo que es importante esta ley de madurez. Luego de eso vamos a ver que tenemos el componente del esquema corporal. O sea, el esquema corporal para que podamos lograrlo, los profesores de primaria y fortalecer desde la secundaria, para que podamos lograr eso, pues tenemos que haber desarrollado un conjunto de componentes para la estructuración del esquema corporal. Tenemos que desarrollar el control de sus músculos, el control de su respiración, el control de su postura, su lateralidad, la estructuración espaciotemporal y la coordinación. Entonces, esas cositas importantes tenemos que desarrollar. Este tema de acá, digamos que este tema lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Es un tema especial porque muchas preguntas vienen sobre eso. Entonces es un tema muy especial, muy interesante que mañana lo vamos a trabajar. Entonces vamos a obviar esto. Y lo demás, hay unas cositas que sí ya lo manejamos bien, vamos a reforzar, trabajar. Entonces vamos a ver acá el ajuste postural, ¿no es cierto? Dice, es la capacidad funcional del organismo para conservar la estabilidad ante cualquier situación. Que tenemos que ajustar, pues si no nos caeríamos, pues, ¿no es cierto? No caminaríamos y nos caeríamos. No tenemos un ajuste. Entonces, nuestro cuerpo tenemos que mantenerlo erguido. No caminamos todo así, pues, hacia abajo, todo decaído. Al contrario, caminamos un tanto erguido, ¿no? Entonces, esta situación importante dice que va a desarrollar procesos de actividades propiocepción y estereosección. Esas percepciones propioceptivas y estereoceptivas lo vamos a ver mañana en qué consiste. Es un tema que siempre vienen preguntas también de eso y a veces nos confundimos. Pero yo les voy a explicar mañana, no quisiera yo profundizar ahorita porque si no quemaría lo de mañana. Entonces, todas estas ajustes tienen que ver con estas importantes percepciones que tenemos de una u otra manera. Entonces, que tenemos que tener esa capacidad funcional para poder mantenernos estables en ciertas posiciones corporales, ¿no es cierto? Luego vemos que la relajación es importante, ¿no? Una persona que es capaz de contraer y relajar los músculos según su voluntad, pues va a tener mejor tranquilidad, comodidad, tiene manejo de sus emociones, de sus sentimientos, de sus momentos difíciles, ¿no es cierto? O no solamente para un momento difícil, sino para los momentos en la cual ha trabajado de repente su acción motriz es importante. Entonces la relajación es un aspecto importante. Hay diferentes tipos de relajación que ya en su momento también lo vamos a profundizar.
¿no? A relajaciones segmentadas, ¿no? A a relajaciones con tiempos de apnea, a relajaciones ambientales. Vamos a explicar un poquito para que no nos quedemos con las ganas. Por ejemplo, la relación segmentada, ¿en qué consiste? Un profesor nos acuesta todo y va relajando ciertos segmentos corporales. Por ejemplo, le dice, eh, a ver, suelten la pierna, suelten los gemelos, ya no lo tengan tenso, el gemelo derecho, vayan soltándolo, luego suelten los músculos de la pierna, luego el otro, la otra pierna, el otro músculo de de los gemelos, de la pierna, etcétera, etcétera, hasta que llega hasta los brazos, ¿no? El brazo, cuello. O sea, va trabajando los segmentos del cuerpo, se llama relación segmentaria. Otra relación importante, ahí diríamos también de tipo, ¿cómo se llama? Ambiental. El ambiental es cuando, de otra manera, pues le ponemos música ambiental, música de naturaleza, música del ambiente natural y él también comienza a relajarse, ¿no? La respiración también está a la par de esto, ¿no? La respiración, diferentes formas de desarrollar ejercicios de respiración. Hay, por ejemplo, la respiración con tiempos de apnea. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo digo, tomamos aire y botamos, lo hacemos en 3 tiempos de apnea, o sea, botamos un poco, luego después un ratito botamos otro poco y luego otro poco. Son tiempos de apnea. Eso es importante. La coordinación, vamos a ver, va a haber un tema especial sobre esto, porque hay las capacidades coordinativas y vamos a entender que hay diferentes tipos de coordinación, la coordinación general y la coordinación específica, ¿no es cierto? Eso no lo voy a tomar el día de hoy porque es un tema muy especial donde se explican en qué es la diferencia entre una coordinación general, qué capacidades coordinativas tiene la coordinación general. Por ejemplo, tenemos dentro de la coordinación general, tenemos el equilibrio, tenemos la capacidad de ritmo, la capacidad de reacción, la capacidad temporal-espacial, la capacidad de acoplamiento, la capacidad de diferenciación, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas capacidades son parte de la capacidad general, dinámica general. Y tenemos las capacidades específicas que están basadas en los procesos de coordinación visomotora, ¿no? Eh, que tiene que ver con el ojo humano y con el ojo pequeño. Estos temitas importantes de la coordinación lo vamos a elaborar, vamos a desarrollar un tema especial. Eso va a ser la próxima semana. Ya, cuando ya la próxima semana vamos a hablar de las capacidades coordinativas y ahí vamos a hablar de la capacidad general y la capacidad específica. Pues son temas grandes que tienen toda una jornada. Y también tenemos la coordinación dinámica manual, cuando utilizamos de repente las manos, y lo que siempre llamamos en inicial la coordinación motora fina, ¿no? La motora fina es importante. A veces conocemos ese concepto. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre coordinación motora fina y coordinación motora gruesa? La coordinación motora fina, pues, es la que utiliza las manos, ¿no? Para dibujar, para rasgar, para recortar. En cambio, la gruesa utiliza todo el cuerpo. Entonces, diríamos que también es una forma de coordinación, que también lo vamos a ver en su momento cuando hablamos de las capacidades coordinativas. Y aquí estamos un poquito. No quisiera mucho hablar de esto porque realmente es quemaría, como le digo. Y también tenemos el equilibrio, que es una parte de la capacidad coordinativa. El equilibrio, ahorita, mantener una postura, ¿no es cierto? Mantener, quedarse inmóvil, pero vamos a explicar en qué consiste bien esta capacidad de equilibrio cuando hablemos de capacidades coordinativas, ¿ya? Con esas cositas lo vamos a volver a hablar, ¿ya? Por favor. Ya le dije que las capacidades generales son capacidad de equilibrio, la capacidad de ritmo, la capacidad de anticipación, la capacidad de acoplamiento, la capacidad de diferenciación. Y las capacidades específicas son la coordinación visomotora, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo y la coordinación manual, la coordinación manual que también lo vamos a, dinámica manual que también lo vamos a observar en ese proceso. Entonces, amigos, diríamos que son temitas que sí lo vamos a explicar con mayor profundidad. Aquí sí es un tema especial desde la lateralidad, ¿ya? Eso sí quisiera centrarme
en lo que es la lateralidad. La lateralidad, como ya no sabemos, a diferencia de los lados corporales, pues podemos definir que cuando hablamos de lados corporales, no estamos hablando de lateralidad, estamos hablando de los lados que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene un lado al frente, un lado a la derecha, un lado a la izquierda, un lado hacia atrás. En cambio, la lateralidad pura, diríamos así, lateralidad se basa solamente en los segmentos derecho y izquierdo. ¿Cuál es la dominancia que tiene el estudiante de acuerdo a lo que él realiza? ¿No? Es importante eso, o sea, la lateralidad es lo que el niño pues reconozca qué acciones puede hacer con su lado derecho y qué acciones puede hacer con su lado izquierdo. De esas acciones puede ser el pie derecho, la mano derecha, el ojo derecho, el oído derecho. Es importante eso. Y vamos a reconocer qué tipo de lateralidad existen según la dominancia lateral de la que la persona demuestra. Entonces, la lateralidad en sí viene a ser la preferencia que tiene una persona por un lado de su cuerpo. Hay personas que les gusta hacer las cosas con el lado derecho, patear con la derecha, escuchan mejor con la derecha, ven mejor con el ojo derecho, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la lateralidad es, está relacionado siempre a la parte cerebral, ¿cierto? Se dice, por ejemplo, que una persona que tiene desarrollado el hemisferio izquierdo, pues va a trabajar más al lado derecho. O a lo contrario, el hemisferio derecho va a trabajar más con el lado izquierdo. Puede ser eso variable, como vamos a ver, va a variar de acuerdo a eso. Entonces nosotros vamos a ver que la lateralidad en sí como concepto se hace referencia a la distribución dada entre los dos hemisferios cerebrales. Su dominancia determinará cuál es la parte del cuerpo que utilizará con mayor preferencia. Eso es como vamos a ver que es relativo, ¿no es cierto? Es relativo. ¿Cómo yo veo una lateralidad? Por esta relación. Ojo, oído, brazo derecho, mano derecha y pie o pierna derecha. O al revés, izquierda, ojo izquierdo, diríamos, oído izquierdo, mano, brazo izquierdo, pierna y pie izquierdo. Eso fuera lo normal, así eso se llama lateralidad homogénea. Entonces, va a estar por la dominancia de estos aspectos, la mano, el ojo, el pie o la parte auditiva. Son los que van a dar la dominancia de la lateralidad de la persona. Pero ¿cómo se ve una lateralidad? ¿Cierto? ¿Cómo identifico normalmente? Supongamos que yo aquí a un niño, aquí le ponga, ¿no es cierto? Le ponga algo. Ya, pongo que tiene una pared, una pared. Y acá le ponga, por ejemplo, de repente aquí, detrás de un panel, le ponga una cartulina de color rojo, por ejemplo, ¿no? Puede ser de cualquier color. Entonces aquí le hago un huequito más o menos no tan grandazo, ¿no? Un huequito más o menos. Entonces a la persona lo siento por acá, lo siento. Lo siento mirando frente a este panel que está acá y que detrás del panel hay diríamos, un cartel rojo donde se puede apreciar la parte rojita, por ejemplo. Entonces yo le digo al niño, en este caso, tápate tu ojo izquierdo y mira con el derecho, ¿no? Ya no es que miro, y yo después le digo, ahora al revés, tú tápate el ojo derecho y mira con el izquierdo. ¿Ah? Así. Entonces yo le voy a preguntar a él, por ejemplo, a ver, con estos ojos, ¿con cuál de los ojos tú ves más directo al hoyo y ves el color del fondo de atrás? ¿No? Porque hay un color, ¿no es cierto? Mire, profesores, yo con el derecho lo miro derechito, a ese ojito. Por- pero si me veo con el izquierdo, lo veo un poco al costado. No está muy centrado mi ojo izquierdo, diríamos, profesor. Entonces yo me doy cuenta que este niño tiene dominancia de su ojo derecho. Y yo le pongo una música, a ver, ¿con cuál escucha más? Tápate un oído, ¿con cuál escucha más? ¿Cierto? ¿Con cuál escucha más? Entonces, mira, tapándome el oído izquierdo, escucho menos que tapándome el otro. Entonces ya identifico ojo derecho
oído derecho. ¿Y con qué escribes tú siempre? ¿Con qué escribes? ¿Con qué coma? ¿Con qué? Con la mano derecha. ¿Y con qué escribes? ¿Y con qué pateas mejor? Con la pie derecha. Entonces me doy cuenta que este niño tiene ojo derecho, oído derecho, mano derecha y pie derecho. Entonces yo digo, este niño tiene una lateralidad homogénea, homogénea, ¿sí? Porque todo es su lado, todos son sus lados dominantes, ojo, pie, derecho. O puede ser al revés, es al revés, mira su mano, su ojo izquierdo, su mano izquierda, su oído izquierda o su, ¿cómo se llama? Su pie izquierdo. Entonces, el primero fue derecho, ¿cierto? El derecho. Este niño de acá es zurdo, zurdo, o zurdo. Yo digo, también tiene una lateralidad homogénea. ¿Por qué? Porque todo el lado izquierdo es el que domina. Ojo, oído, mano y pie izquierda. Entonces, homogénea. Se llama lateralidad homogénea. Eso es diríamos lo normal. Pero vamos a dar cuenta que no es así. A veces no es así. Y ustedes mismos habrán experimentado. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, aquellos niños que tienen toda esa lateralidad, diríamos, dominancia de ese lado, pues es el famoso diestro. Lo conocemos como diestro, como derecho o como diestro. Lo contrario, como lo visto en el ejemplo, lo conocemos como zurdo. Zurdo, ¿cierto? Zurdo. Pero hay niños que nacieron zurdos, pero por imposición de la familia, sobre todo en el campo, a veces costumbres arraigadas, ¿no? Los papás le han obligado que escriban con la mano derecha, que coman con la mano derecha, que hagan todo con la mano derecha. ¿Por qué? Porque no puede ser zurdo. Este es un pecado en algunos casos, es algo que no está bien, no está mal, no está bien. Entonces, le han impuesto a esta persona escribir con su lado derecho, habiendo nacido zurdo, habiendo tenido predominancia en su hemisferio derecho, en este caso, ¿cierto? Entonces allí eso se llama surdería contrariada. De hecho que esta persona va a tener muchos problemas de aprendizaje, muchas dificultades, porque su naturaleza era trabajar con el lado izquierdo, pero le obligaron a trabajar. Ha habido muchas cosas, de repente algunos de ustedes han tenido esa dificultad. Luego tenemos la famosa lateralidad cruzada. ¿Cuándo es lateral cruzada? Cuando un niño pues tiene el ojo dominante el derecho, ¿cierto? Y de repente escribe con la izquierda, maneja con la izquierda, ¿no? Muy bien, de repente eh, normal y patea con la derecha, ojo derecho y patea, pero escribe, come con la izquierda. Incluso el oído también es derecho. Entonces, esto se llama lateralidad cruzada. O puede ser al revés, ojo izquierdo domina, ¿no? De repente escribe con la izquierda, perdón, con la izquierda, escucha con la izquierda, pero domina la pelota y patea con la derecha. Entonces, algún segmento de su línea homogénea está al otro lado, puede ser brazo, puede ser mano, pie, ojo, oído, que son los elementos de la lateralidad. Entonces, esta persona tendría una lateralidad cruzada. ¿Sí? Importante ese proceso. Entonces, yo, por ejemplo, mire, yo tengo, o también hay personas como la que yo te voy a mostrar este ejemplo, que pienso que tengo un poco de lateral cruzada, ¿no? Yo, pues, pienso que yo mejor veo con el ojo derecho, o tengo mejor dirección con el ojo derecho. Si aquí lo estoy mirando en la barrita y veo que me tapo el izquierdo y el ojo derecho va derechito, en cambio el izquierdo está a un costado, ¿no? Entonces yo digo, no, mi ojo es derecho, mi mano, yo escribo con la derecha, como con la derecha, y pateo con la derecha. Sin embargo, en algunos momentos hago mejor las cosas con la izquierda. Por ejemplo, a mí me encanta pescar,
me gusta ir a pesca, yo tengo mis cañas de pescar, uso mis carretes. Y el carrete, por ejemplo, tiene una manecilla donde nosotros envolvemos el cordel, el nylon, para poder recoger pues, el pescado cuando viene o cuando lanzamos la carnada. Yo, por ejemplo, tengo mi carrete, la manecilla a la mano izquierda. Si yo pongo la manecilla a la mano derecha, que también se pone, yo no puedo manejar el carrete. No lo puedo manejar. A veces amigos que estamos cazando, pescando, ellos me dicen, Enrique, agarra la caña que se va el pescado. Entonces, si yo corro a la caña y yo veo que la manecilla está en el lado derecho, yo tengo dificultades para sacar el pescado. No tengo que decir, organízate porque yo no puedo. En cambio, si estoy a la izquierda, lo saco fácil. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que me doy cuenta que yo, por ejemplo, manejo mejor con la mano izquierda, la moto, la bicicleta o el carro. Yo con el izquierdo estoy contento, tengo mayor confianza. En cambio, con el derecho no, se me temblequea, no tengo confianza, tengo miedo, no tengo destreza, por ejemplo. Por ejemplo, yo para hacer un salto alto o un salto largo, yo me impulso con el pie izquierdo, no me impulso con el pie derecho. Con el pie derecho no puedo, ni para salto alto ni para salto. En cambio, con el izquierdo muy bien. A salto alto, salto triple, salto alto, muy bien. Entonces, esa es otra forma de lateral cruzada que tengo, porque yo debería hacer todo con la derecha si yo soy derecho, ¿no es cierto? Entonces es diferente. Entonces tenemos lo otro que es la lateralidad sin definir. La lateralidad sin definir por lo general se da en niños menores, donde menores de 5 años todavía, ¿no? Donde ellos todavía no han definido su lateralidad. A veces dudan en si cogerlo con la derecha o con la izquierda, dudan si patear con la derecha o con la izquierda, dudan si hacer una acción de movimiento con el lado derecho o con la izquierda, dudan. Entonces no lo tienen todavía claro, esa lateralidad, diríamos así. Por lo tanto, en ese sentido, si no han definido su lateralidad. Profesor Enrique, o amigo Enrique, o amigo Quique, que siempre me gusta que me digan. Amigo Quique, ¿y eso pasará en un adolescente? Claro. Hay niños que de repente no tuvieron una base. Yo conozco una amiga que no tiene definida su lateralidad todavía, no lo tiene ni ella, por ejemplo, no se identifica. O por lo menos cuando este, le dicen, voltea a la derecha y ella no sabe ni cuál es su derecha, ni viste la derecha, y dice, no tiene problemas de orientación. Eso afecta mucho su orientación, la lateralidad. ¿Y por qué? Porque ella desde pequeñita no había identificado bien su lado corporal. De hecho, claro que ahorita ya María escribe con la derecha, todas esas cosas, pero ella tenía problemas. Ella me cuenta que ella no asistió a inicial de frente, pasó a primer grado de primaria. Entonces no tuvo esa base importante psicomotriz que era necesaria para que le ayuden a desarrollar. Entonces allí diríamos que es una forma de la actividad sin definir también, ¿ya? Son formas. Entonces nosotros vamos a ver, bueno, esto de aquí es lo mismo en otros aspectos. En este ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, acá el diestro, ¿no es cierto? Ojo derecho, oído derecho, mano derecha, pie derecho. El zurdo al revés, ojo izquierdo, oreja izquierda, todo esto lo definen ya, oreja izquierda, mano y pie. ¿No? Ambidiestro, ya me había olvidado esta parte del ambidiestro, es la persona que domina los dos lados corporales. Bien, bien difícil que dominen, ahí sí hay personas que dominan sus dos lados, pues escriben bien con la izquierda y con la derecha, patean bien con la derecha y con la izquierda. Diríamos que ve bien con la derecha y con la izquierda, siempre es importante, o sea, maneja bien sus dos lados corporales. Son rarísimos, pero sí lo hay. De repente, producto de su cerebro, los genios por lo general tienen mucha dominancia de los lados, los hemisferios. Puede ser que también tengan esa capacidad de dominar sus dos lados corporales, ¿no? Entonces aquí tenemos el ambidiestrismo, no, los dos manejan todo. Y tenemos lo cruzado, ¿no es cierto? De repente tienen ojo, manejan el ojo, en este caso izquierdo, pero no manejan la mano izquierda muy bien, sino más bien la mano derecha. Entonces ahí está cruzada, no está en la misma línea. Recordemos que esto se llama
lateralidad homogénea, tanto de diestro como de zurdo. ¿Ya? Mira qué importante es eso. Igual, como estamos viendo, tiene que ver con la dominancia del hemisferio cerebro. Si una persona domina el hemisferio izquierdo, pues va a ser más derecho. Este es un poquito relativo, como estamos viendo, ¿no? Porque ya hemos visto que hay cruzados, hay definidos, todas esas cosas. Hay ambidiestro, ¿no? Pero por lo general sí se da en base a la dominancia del cerebro, ¿no? Muy bien. Hay un concepto que está ligado a esto de la lateralidad, que es la lateralización. Cuidado, no nos confundamos. No es lo mismo. La lateralización es el proceso por el cual yo desarrollo la lateralidad. Ese es diferente. Es un proceso, un conjunto de acciones motrices, un conjunto de actividades, un conjunto de recursos que puedo yo emplear para desarrollar los procesos de lateralidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que la lateralización es como yo, con un conjunto de procedimientos, procesos, recursos, desarrollo la lateralidad de la persona. Tenemos que ahí hay mucha significancia en la lateralidad de la persona porque le ayuda para la orientación, tiempo espacial, le ayuda para la lectoescritura, para la situación de los números, y es muy importante, ¿no? Para la parte numérica y todos los procesos es necesario trabajar bien la lateralidad. Por eso que los profesores de primaria, entre los 5 a los 7 años, pues tienen que lograr un buen desarrollo de su lateralidad. Utilizar bien los procesos de lateralización dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ellos tienen que identificar, primero dominar la mano. Tienen que ser un conjunto de ejercicios. Por ejemplo, coger con la tijera, con cuál vas a coger una pelotita, moldear de repente un muñequito, con qué lo hace mejor, pintar con los dedos, dibujar con sus dedos. Eso es un conjunto para ver qué dominancia tiene. Hacer movimientos con los pies, llevar una pelota, rodar una pelotita, patear una pelota, también son otros procesos para que ellos vayan identificando con cuál lo hacen mejor. Mira un telescopio y en la parte de la dominancia del ojo, mira el cerrojo de una puerta, también son ejercicios que son importantes como hemos mostrado, ¿no? Y con la parte de la dominancia del oído, escuchar con la oreja pegada a la pared o el TikTok del reloj, ¿no es cierto? Tapándose desde luego un ojo y un oído. Esas actividades usted tenemos que hacerlo. Sería importante estas actividades, pues, colocarlos dentro de nuestra ficha integral, ¿no? Para ver qué dominancia tiene el niño, si es con el lado derecho, si es con el lado izquierdo, qué importante es esto. Entonces nosotros ahí diríamos que, bueno, entonces para desarrollar la lateralidad hay varias fases importantes, ¿no? La fase de indiferenciación. Un niño de 0 a 2 años no tiene ni siquiera ni idea que es el lado derecho y coge con cualquier lado con cualquier cosa, con cualquier lado de su cuerpo coge las cosas. Puede ser con la derecha, con quien no tiene ni idea, todavía ni siquiera ni identifica estos procesos. Va cogiendo con las dos manos siempre, hasta que poco a poco se va, ¿no? Separando de eso. Esa es la fase de indiferenciación. O sea, es indiferente a lo que debe desarrollar. La fase de alternancia. Entonces ya el niño ya comienza a utilizar las manos según sus necesidades, ¿no? De repente comienza a comer con la derecha, agarra un pedacito de fruta, o comienza de otra manera a explorar, porque en la etapa de exploración ya comienza a darse cuenta que con esto lo hace mejor con el otro. O sea, comienza a explorar qué parte importante le puede él servir más para hacer sus acciones, ¿no? Por ejemplo, si un plato de comida, entonces una fruta, entonces agarra con la derecha y con la izquierda. Y si él ahí se da cuenta en esta parte de exploración, que mejor lo hace con la derecha o con la izquierda. Se da cuenta y descubre que en la derecha le sirve más en este caso, ¿no es cierto? Cuando patea una pelota, de igual manera, él se da cuenta que lo hace mejor con la derecha y con la izquierda. Entonces él va descubriendo, en este caso, su proceso de identificar cuál es el lado que más le ayuda a desarrollar estas acciones que estamos proponiendo desde la clase, ¿no? Entonces ahí va descubriendo la fase de alternancia, si lo hace con la derecha, si lo hace con la izquierda.
Ya la fin de la fase de la automatización, que viene a ser entre los 4 a los 6 años. Entonces el niño ya va con tanta práctica que está haciendo, diríamos que eh, cogiendo de repente las cosas con el lado de la mano derecha, que él ya lo comienza a hacer ya más automático, ¿no? Entonces ya instintivamente ya él actúa con, en este caso, con la mano, la utiliza, ya no está pensando si lo hago con la derecha, con la izquierda, ya automáticamente se va eh, incorporando eso en su memoria muscular y el niño lo va desarrollando, ¿no? Ya lo hace sin pensar, simplemente por acción de que sí le ayuda esa mano para desarrollar esta acción, que lo puede lograr con eso, la fase de automatización. Entonces a partir de ahí ya va descubriendo su lateralidad, ¿no? ¿Qué lado dominante él tiene? ¿Qué problemas hay con la lateralidad? Ya hemos visto que hay, si la persona no maneja la lateralidad, pues se desorienta, ¿no? Porque imagínate una persona que esté caminando por una calle, esté perdido y le diga, ¿sabes qué? ¿Dónde queda tal lugar? Tal lugar. O la catedral. Y la persona le dice, ¿sabes qué? Caminas 3 cuadras, voltea a la izquierda, luego sí, 2 cuadras adelante, luego una cuadra a la derecha y de ahí caminas una cuadra a la izquierda. Imagínate, ¡pum! Termina mareado, ¿no? ¡Pum! Termina bien mareado. Entonces, yo pues mi mano derecha y mi mano izquierda. Y ese es el problema que le contaba de mi amiga, que ella tiene esa dificultad, ¿no? No puede seguir esa consigna. Ella cuando le dicen levanta la mano derecha, entonces dice, el toque dice, ¿con qué mano escribo? Y ella dice, con esta, entonces recién levanta la mano. No está automatizado su proceso de desarrollar, digamos que en su conciencia, ese lado corporal importante que ella domina, en este caso ella es derecha. Entonces, eso va a afectar la desorientación espacial y temporal, ¿no? No se va a ubicar. Entonces, también va a afectar los procesos de lectoescritura, ¿no? Los procesos prenuméricos, como estamos viendo. Si una seriación, por ejemplo, si yo le digo a un niño, mira, cómo es importante la lateralidad acá, le digo, un niño, le digo, hazme una serie de mayor a menor, utilizando círculos, del más grande al más pequeño. Coge dos elementos, dos objetos que sean del mayor al menor. Entonces, necesito pues para este ejercicio matemático que es la seriación, hacer una serie, entonces yo tengo que hacer así, ¿no es cierto? De mayor a menor, una serie, mira. Entonces yo necesito la lateralidad, claro que necesito la lateralidad. ¿Se dan cuenta? Necesito la lateralidad. ¿Por qué? Porque va de izquierda a derecha, de mayor a menor, ¿cierto? Mira cómo utilizo. Entonces es importante, es una forma de seriación, ¿no? Seriación de ciertos elementos. Entonces necesito pues de la lateralidad pues para poder desarrollar esas acciones prenuméricas. Prenumérica necesito es importante. Entonces nosotros, sí, pues si no trabajamos bien lateralidad, el niño va a tener problemas de aprendizaje importantes. De otra manera, no va a alcanzar. Si ha sido un niño que ha sido impuesto, pues le vamos a dar un retraso tremendo a su aprendizaje. Los niños que han sido diríamos, su debería contrariada, que ya hemos visto cómo es cuando le imponen por acción social que escriba con la derecha, entonces eso le estamos generando un atraso en sus aprendizajes. Grande atraso porque él viene con una condición importante. Entonces sí afecta su condición importante de aprendizaje, se afecta, mucho se afecta. Luego de esto importante, vamos a ver que eh, sí, pues se desorientan en el espacio, ¿no? Sobre todo, el espacio significa en los lugares, en el contexto. Em, Siempre va a perder para no saber manejar esa importante orientación de su lado derecho e izquierdo, se va siempre a desordar. Hay personas que cuando viajan a ciudades grandes, por Arequipa, Lima, pues fácilmente se orientan, ¿no? Cogen tal carro, rápido se han orientado. Dicen, no, bien fácil, yo sí me oriento. Tú estás en Lima, yo, por ejemplo, si me voy a Lima, yo no me oriento. Mm, Varias veces yo a Lima.
pero la verdad que yo no me oriento para nada. No sé si es para la derecha, para la izquierda, para atrás, no sé. Claro que no tengo, ya no he desarrollado muy bien mi orientación espacial, mi lateralidad, tal vez no lo he desarrollado muy bien, porque yo sí siento que tengo problemas. Bueno, para mí muy fácil es agarrar taxi y que me lleve al lugar. Punto, solucioné el problema, ¿no? O con esto de que hoy día ya hay tren eléctrico, bacán, porque yo me fui por San Juan de Dios, San Juan de Miraflores, San Juan, San Juan de Lurigancho, perdón. Y yo me ubiqué en una casa que estaba cerca al tren y a la estación que quedaba por el ministerio, donde teníamos que ir siempre, pues trabajo para el ministerio, pero no la planta, pues a veces teníamos reuniones en el ministerio. Entonces, toda esa temporada que estuvimos siendo capacitados, yo agarraba mi tren y me dejaba pues en la esa es una estación donde hay un libro, esa estación, no sé, La Cultura, estación La Cultura, y ahí me bajaba, pues, ¿no? Me bajaba ahí estaban unas cuadritas, estaba el ministerio, regresaba a la estación, me iba en sentido contrario y me bajaba en San Juan en la estación Flores, pues, no sé qué, por ahí, chévere, y estaba en el lugar donde tenía que estar. Ay, muy fácil, ¿no? Porque simplemente me agarraba un tren. Pero si fuera por otro lado, estuviera perdido. Entonces vamos a ver que si le afecta de una otra manera haberlo manejado diríamos, los procesos de lo que es la lateralización. En este momento lo que vamos a ver, amigos, es un examen ya, para fortalecer esto. A ver, yo quisiera que, como siempre, me apoyen, por favor, respondiendo a las preguntas para que después de una otra manera fortalezcamos estas ideas. Yo quiero ir despacio nomás, no quiero ir ahondar en contenidos porque después de repente no aprendemos nada y no es la idea, ¿no? Vamos a ver acá unas preguntitas y ustedes por favor me ayudan para fortalecer estas ideas. Bien, a ver, vamos, ustedes me ayudan poco a poco. Muy bien. Dice, en una clase de expresión corporal, un docente agrupa a los estudiantes en parejas, frente a frente. Los numera uno y 2. La tarea es que el estudiante uno describa todos los gestos, mímicas y posturas que hace su compañero. Número 2. En este tipo de actividad que se está proponiendo desarrollar, ¿qué se está proponiendo desarrollar? A, el esquema corporal, la conciencia corporal o la imagen corporal de los niños. ¿Eh? Siempre recordemos que cuando nosotros vamos a dar un examen, siempre hay que subrayar. La B dice la Ubaldina. ¿Qué dice el resto? ¿Quién dice otro? Solamente Ubaldina dice la B. ¿Quién más dice? A ver, Alexander dice la B. Muy bien. Qué importante, ¿no? Vamos a repasar los conceptos, ¿ya? Porque es importante repasar los conceptos. Para la estructuración, siempre es importante esta idea porque no se me confunden. Profesor, ¿no es lo mismo? No. Para la estructuración del esquema corporal, ¿verdad? Necesitan tres procesos. Diríamos que el primero sería el esquema corporal, ¿ya? O también llamado el concepto corporal. El otro es la imagen corporal y el otro es la conciencia corporal. Muy bien. ¿En qué se diferencian esto? Esto es el conocimiento de las estructuras corporales. Estructuras corporales. Como por ejemplo, ¿cuáles, profesor Enrique? Como por ejemplo, el brazo, la pierna, la cabeza, el ojo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos, tenemos también, por ejemplo, acá, la imagen. Tiene que ver con los rasgos característicos de cada persona. Que
que él los puede apreciar, él, o lo puede apreciar otros, ¿cierto? Son sus rasgos características. ¿Y sus rasgos característicos cuáles son? El color de sus pelos, sus gestos, sus miradas, ¿cierto? En cambio, la conciencia es que la persona pueda definir qué acciones de movimiento puede realizar o no. ¿Me explico? Un niño es consciente que sí puede saltarlo. Un niño es consciente que no lo puede saltar. Un niño es consciente que sí puede, que es veloz. Un niño es consciente que no es veloz. Eso es diferente. Entonces, amigos, de acuerdo a esta explicación reforzada desde luego desde la primera hora, ¿qué respuesta sería la correcta? La A, la B o la C. Y me dice, por favor. Es complejo, ¿no? Vamos a volver a hacer un análisis. Si hacemos un análisis frente a frente, estudiante uno describa todos los gestos, mímicas y posturas. ¿Esto es estructura corporal? ¿O esto es rasgos característicos? ¿O esto es si puede hacer una de las cosas? ¿Cuál es? Ahí está la clave. ¿Cuál sería la respuesta, amigos? Hola, hola. ¿Quién me da una respuesta? ¿Por qué no me dan una respuesta? ¿No está difícil? Muy bien, vamos a ver. Entonces yo lo voy a ayudar. Entonces no es un esquema corporal. ¿Por qué no es un esquema corporal? Vamos a ir por descarte. ¿Por qué no es esquema corporal, profesor? Porque usted por no le está diciendo que le diga cuáles son las partes de su cuerpo de tu compañero. Que le quiera, descríbeme las partes del cuerpo de tu compañero. Profesor Jaimito tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas, tiene abdomen, tiene panza, tiene hombros, tiene espalda. Eso sería esquema corporal. No es conciencia corporal, porque conciencia corporal es de uno si puede o no puede hacer las acciones. ¿Me explico? Es de uno que puede. Pero estás viendo a tu compañero, describe lo que hace, sus características, porque cada niño hace un gesto diferente al otro y una postura diferente al otro. Entonces, ese es un rasgo que lo identifica a él. Entonces, esa es lo que estoy pidiendo es ve la imagen corporal de tu amigo. Entonces, la respuesta correcta, amigo, es la C, pues, amigo. Es la imagen que quiero ver de mi amigo. No sé si quedó claro, amigos. No es, pues, estructura corporal, no es, pues, conciencia, no es. Es imagen corporal. Un poquito complicado, ¿no? Bueno, en fin. Pregunta número 2. En la misma clase, le solicita al estudiante 2 que se escriba las propiedades físicas que tiene su compañero. Propiedades físicas. Propiedades físicas que tiene su compañero. Propiedades físicas. El estudiante manifiesta, Carlitos dice sus propias son, es más alto que yo, es más blanco que yo, es más gordito que yo. ¿Qué es eso? ¿Esquema? ¿Conciencia o imagen? Por favor, respóndame. Yo les pido que me ayuden, por favor, para generar una interacción. ¿Ese es, ese es esquema? ¿Ese es esquema corporal? Ustedes se confunden bien fácil. ¿Eso es esquema? ¿Es más alto que yo? ¿Es más blanco? ¿Eso es esquema o eso es imagen? Profesor, Carlitos tiene brazos, dos brazos, tiene un tronco, tiene una cabeza, tiene unas piernas. Les comento que esta prueba la he hecho con también un grupo de amigos que tengo y también han salido jalados. Es imagen corporal. Ay, mamacita, se confunden. Es imagen corporal. Mira, un concepto tan sencillito, se confunden ustedes. Eso es imagen. ¿Cuál es la imagen de tu compañero que tiene? ¿Qué ves? Él es más alto que yo,
es más gordito que yo. Eso es imagen, mis amigazos. No es esquema, no es conciencia. Vamos a ver, continuamos. ¿Ves? Bueno, en la conformación del esquema corporal del niño deben intervenir A, la representación mental del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, la conciencia corporal. ¿De estas aseveraciones son verdaderas todas, algunas o ninguna? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál sería? Ya. Muy bien, Jorge, me voy a explicar. La diferencia vamos a la diferencia, ¿ya? La diferencia entre esquema corporal es que el niño reconozca sus partes, su cabeza, su tronco, sus piernas, su abdomen, su espalda, todas sus partes corporales, todas sus partes corporales. Y conciencia corporal es ¿qué puedo hacer con estas partes? Si con estas partes que tiene, puede hacer saltos, puede hacer caminar por un riel, si puede trepar. O sea, la conciencia es qué tan consciente el niño es de poder hacer ciertas acciones de movimiento, si lo puede o no lo puede hacer. Esa es conciencia corporal. O sea, el niño es consciente de que puede desarrollar ciertas acciones de movimiento o no las puede desarrollar. Eso es la diferencia. El esquema corporal solamente es las partes contiguas de su cuerpo, o las partes de sus extremidades, de su tronco, todas las partes, nada más. Es la imagen es lo que el niño es, o cómo lo ven los demás, esa es su imagen. ¿Qué imagen tienes tú? ¿Qué imagen tienes tú ante tus compañeros? ¿Cuál es tu imagen ah? De repente, Ubaldina, la imagen que tiene Ubaldina, lo que tienen sus amigos, ¿qué imagen tiene de ella? Ubaldina es una chica morena, pelo castaño, tiene bonita, diríamos, caminar, una bonita sonrisa, tiene una coquetería natural. Eso es Ubaldina, amigos, eso es imagen. ¿Se dan cuenta? La diferencia. ¿Cuál es el esquema corporal de Ubaldina? Ubaldina, pues, tiene cabeza, tiene ojos, tiene brazos, tiene piernas, ¿no? Tiene caderas, eso es su esquema corporal. ¿Y cuál es la conciencia? Ubaldina tiene buena coordinación, Ubaldina. Tiene, para bailar, los movimientos son coordinados, pero a Ubaldina no le gusta, o sea, no puede saltar. No puede saltar. Eso es igual que no puede saltar. No puede desarrollar un salto triple, no lo puede hacer, por ejemplo. O sí hace muy bien el salto largo. ¿No? Eso es la parte de conciencia. Yo que en este caso sería lo que ella pensaría de sí misma, ¿no? Yo no puedo saltar, yo no puedo saltar largo o salto alto, ¿no? Yo no puedo utilizar ese estilo de salto. No, 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 yo hago otro estilo. Eso es conciencia corporal. Muy bien. Entonces, estos tres elementos que forman la estructura del esquema corporal son el esquema, la conciencia y la parte importante que sería la imagen. Mira, acá ve. La representación mental del cuerpo, ¿cuál sería? Esquema, imagen o conciencia. ¿Cuál sería de los tres? Dígame, por favor. La representación mental, ¿eh? ¿Cuál sería? La representación mental del cuerpo sería la imagen corporal que él tiene de él. El conocimiento del cuerpo, el esquema corporal. Y la conciencia corporal, la conciencia. Entonces acá están los tres elementos que conforman
la estructuración del esquema corporal. Entonces la pregunta, ¿estos son falsos o verdaderos? ¿Eh? ¿Es falso o verdadero todas esas aseveraciones? Según lo que estamos explicando. Según lo que estamos explicando, las tres son verdaderas, pues. Las tres son verdaderas. ¿Mm? Claro, sí, las tres son verdaderas. Vamos a hacer la cuatro. En una clase de activación corporal, el docente desea que sus niños aprendan los diferentes movimientos que realizan las articulaciones. Que aprendan los movimientos, mira, siempre es bueno resaltar los diferentes movimientos que realizan las articulaciones. Empieza trabajando circunducciones, oscilaciones, oscilaciones del glenohumeral. Continúa trabajando flexiones y extensiones de la articulación húmero radio cubital. Eso vamos a explicar la siguiente semana. Huesos, músculos, importantes. Y finalmente trabaja rotaciones y extensiones de la articulación radiocarpiana. En esta progresión, el docente está trabajando desde la maduración del sistema nervioso. ¿Qué tipo de sistema está trabajando? Vamos a explicarlo despacito. Glenohumeral es es el hombro. Radio, radio, húmero radio cubital es el codo. Y radio carpiana es en la muñeca. O sea, está trabajando primero el hombro, segundo la muñeca y tercero Si trabajamos bajo esta lógica, según la ley de maduración, ¿qué ley es? ¿La ley céfalo-caudal, la ley próximo-distal o la ley de Mendeley? ¿Cuál es la respuesta? Recordemos que la ley céfalo-caudal viene del cerebro hacia abajo, hacia las piernas. La ley próximo-distal desde las partes del eje del cuerpo hacia el última parte de nuestro cuerpo, en este caso las manos o los pies. Entonces, viendo la ley cefalocaudal es así, desde la cabeza a los pies. En cambio, la ley próxima dental, desde el eje hacia los brazos o hacia los pies. Entonces, la respuesta, según el ejercicio que estamos viendo, primero hombro, luego codo y luego manos, entonces estamos bajo la ley, la ley próxima, ley exacto, Valdina, la ley próximo distal. Bien, muy bien. Qué bonito. Estamos trabajando algunas ideas. Es un poquito, no es tan difícil, pero sí, nos están confundiendo normal, ¿cierto? 5. Un docente del segundo grado de primaria realiza una serie de tareas motrices con la finalidad de que los niños desarrollen su lateralidad. En esas circunstancias, nota que los estudiantes muestran ciertas dificultades ante la consigna de coger y rebotar el balón con la mano que más dominamos. El estudiante Brian no sabe si coger con su mano derecha o izquierda la pelota. Se encuentra un poco confundido. Ante tal situación, el niño podemos identificar un problema de lateralidad como, ¿cómo se llama ese problema? Lateral mixta o cruzada, ambidextremo o lateral sin definir. Fácil de hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál será la respuesta? Alexander dice la C. Muy bien, ¿dice el resto? ¿Está de acuerdo con Alexander? ¿Mm? La respuesta correcta es la letra C. La lateralidad sin definir. Lógico, Jorge, lógico. ¿Saben? Bien. Siguiente pregunta. Para el caso anterior, el docente les pone a cada estudiante frente a un círculo en una pared y le dice que con sus dos ojos abiertos miren al punto central del círculo. Luego los mismos cerrando el ojo derecho. El estudiante Vicente manifiesta, profesor, tapando mi ojo derecho, el punto central del círculo permanece en el mismo lugar. Tapando mi ojo derecho. Dice, en cambio, cuando cierro el ojo izquierdo y veo con el derecho, se mueve a un costado mi mirada. El docente le pregunta, ¿y con qué mano escribes? ¿Con qué mano te cepillas? Dice, con la derecha, pues, profesor. Ah,
Entonces vamos a graficar, siempre es bueno graficar. Primero, dice, luego encierro, dice, punto central. Luego encierro el ojo izquierdo, de acá. Dice, con sus dos ojos ellos miran el punto central. Luego encierren el ojo izquierdo y con el ojo derecho sigan mirando el punto. Luego, pero, ah, dice, frente al círculo, una pared, y dicen que sus dos ojos abiertos miren el punto central del ojo. Luego encierren el ojo izquierdo. O sea, primero van a cerrar el ojo izquierdo, ¿cierto? Van a tapar el ojo izquierdo. Y con el derecho sigan mirando el punto central. Luego con lo mismo cerrando el ojo. Y siempre necesita tapando mi ojo derecho, o sea, tapando su ojo derecho, ¿no? Él ve el punto central. O sea, con el que ve es con el lado izquierdo. Dice, mira, izquierdo. Y veo con. Sin embargo, cuando yo me tapo el ojo izquierdo, dice, aquí, mi ojo se ve un poco y se ve derechito y aquí se ve desviado, ¿cierto? Pero el niño, ¿cierto? Escribe con la mano derecha. Pregunto, ¿qué tipo de lateral tiene el niño? A ver. ¿Mm? En primer lugar, ¿cuál es su ojo dominante? ¿Derecho o izquierdo? Su lado dominante, amigos, es el izquierdo, porque con el izquierdo ve directo. En cambio, con el derecho ve a un costado. Entonces, su lado dominante es el izquierdo. ¿Y con qué mano escribe? Escribe con la derecha. Si yo tengo un niño que tiene un lado izquierdo dominante y escribe con otro lado, ¿qué tipo de lateralidad es? ¿Qué tipo de lateralidad es? Mm, A ver, la. Excelente, Alexander. Cruzada. Excelente. Excelente. Waldina, excelente. Muy bien. 7. El docente empieza a trabajar la carrera de salto largo y el impulso de la batida. Desarrolla varios ejercicios para que los estudiantes reconozcan su pie de batida. Un estudiante manifiesta, profesor, mire, es curioso. Yo, por ejemplo, escribo con la mano derecha como con la misma mano, como con la misma mano, pero me he dado cuenta que tengo mayor impulso en la batida con mi pie izquierdo. Frente a esto, dijo, un ratito, amigo. Disculpen, amiguita. Entonces, mayor impulso con la batida con mi pie izquierdo. Igualito, ¿qué tipo de lateral tiene? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Mm? A ver. ¿Ambidextrismo? Oh, oh. ¿Contrariada? Oh, ambidextrismo es que domine los dos lados. ¿Eh? ¿Sí o no? La cruzada. Y sigue siendo la cruzada. No es contrariada, no. Contrariada cuando dijera, a mí mi papá me impuso, profesor. Sí, a mí me impuso. A mí me gustaba escribir con la izquierda, profesor. Sin embargo, mi papá me impuso. Ese es contrariada. Ambidextrismo es cuando domina los dos lados. Mira, profesor, yo ya que escribo con las dos manos y pateo con los dos pies. Eso es ambidextrismo. ¿Ya? Eso es diferente. 8. Durante una actividad lúdica de mini tenis, la docente observa que Miriam lanza la pelota al aire y luego la golpea con la raqueta, usando siempre su brazo dominante y sin mostrar ninguna dificultad. ¿Qué tipo de lateralidad se evidencia en la acción de golpe de Miriam? ¿Cruzada, ambidiestra o homogénea? ¿Mm? Está fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? A, C, dice Alexander Toro. ¿Y qué dice el resto? ¿Tiene razón Alexander Toro o no? Mm, Excelente. Lateralidad homogénea. Correcto. Exacto.
Una niña que se mira al espejo y dice a sí mismo, qué bonita que soy, qué grandes ojos tengo, mi pelo es largo y castaño. Esta niña está definiendo su conciencia corporal, esquema corporal o imagen corporal. ¿Qué es? Imagen corporal, pues, amigazos, desde luego que sí. Excelente. Imagen corporal, claro que sí. 10. Un docente invita a sus estudiantes a tomarse el pulso en reposo y luego lo hace después de una actividad. Luego los invita a que diferencien ambos pulsos. En esta interacción, el docente desea afianzar en sus niños la conciencia, el esquema o la imagen, que reconozcan sus pulsos. ¿Cuál sería, amigos? Que reconozcan su pulso. Mira, tengo más rápido mi pulso, más lento mi pulso. ¿Qué es eso? Conciencia corporal. Claro que es conciencia corporal. Eso es conciencia. Muy bien. Su Aldina, no es imagen, es su pulso. Es lo que él tiene, es su cuerpo. Es su cuerpo late. Es consciente que su cuerpo late. Esas partes importantes. Muy bien. Claro que sí, Waldina. 11. La docente realiza una actividad con sus estudiantes que consiste en que deben pararse frente a un espejo y describir su cuerpo de la manera más objetiva posible, guiado por las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? ¿Esa parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Qué cosas te agradan que te permite realizar? Entonces, ¿qué cosas bonitas podrías decir sobre esa parte de tu cuerpo? ¿Qué aspecto de la corporalidad trabajando la principalmente docente con esta actividad? ¿Conciencia, esquema corporal o imagen? Bien fácil, ¿ah? Espejo. ¿Cuál es? La imagen corporal, dice Alexander. ¿Qué dice el resto? ¿Tiene razón o no? Correcto, imagen corporal. 13. La docente de educación física se da cuenta que Roberto, uno de los estudiantes, presenta algunas dificultades al realizar las actividades de la sesión al intentar pararse en un solo pie. Cambia de pie constantemente y tiene dificultades para mantenerse en equilibrio. Al lanzar un balón para que lo golpee en el aire con una mano, duda con qué mano. Manda a hacerlo y ejecuta el golpe fuera del tiempo. Al iniciar una carrera, ejecuta las actividades fuera del tiempo. En la escalera de coordinación gira a un lado y otro, dudando con qué segmento iniciará la tarea. ¿Qué requiere desarrollar principalmente Roberto para mejorar su desempeño? ¿Qué es? ¿Su imagen corporal, su expresión moral o su definición lateral? Alexander dice la C, ¿qué dice el resto? Correcto. Su definición lateral. Tiene que definir su lateralidad. 13. En un diálogo entre docente y de educación física existe una discusión entre ellos en la que cada uno define su postura referente a la etapa en la que el niño empieza a comprender su lateralidad. Heriberto manifiesta que el descubrimiento de la lateralidad empieza en la etapa global. Nancy en la etapa de transición, diferenciación y análisis del cuerpo. Y en Mérita manifiesta que es la etapa de elaboración definitiva del esquema corporal. ¿Qué docente ha logrado determinar con mayor pertinencia su propuesta? En la etapa global, transición o la etapa definitiva. Ahí, ¿en qué etapa se desarrolla la lateralidad? ¿Mm? ¿Qué dicen, amigos? Hola. Difícil, ¿no? En la etapa de diferenciación y análisis de transición, ahí en la etapa de 5 a 7 años. No, en la etapa de 5. En la etapa de definición ya logró ya todo. Y no solamente la lateralidad, logró el equilibrio, la orientación espacial, un montón de aspectos importantes. Entonces, la etapa de transición, que es Nancy. Según el gráfico propuesto, se puede determinar una ley de madurez en el desarrollo evolutivo de un niño. ¿Qué ley? Es fácil, ¿no? ¿Qué ley es eso? ¿Qué ley es? Céfalo, ley de cefalitis caudal, lejos de céfalo caudal o ley próximo distal. Bien el dibujo. De arriba hacia abajo. Es fácil.
Ley céfalo-caudal, claro. Y la otra, es la ley, ¿qué ley es? Próximo distal, ¿no es cierto? Ley próximo distal. Muy bien. Interesante el tema, un poquitito complicadito, pero ahí estamos. Muy bien, amigos. Mañana vamos a continuar con esto, con otro tema que es las actividades perceptivo-motrices. Entonces, aquí es importante, este, que es próximo distal. Ya. Es importante que mañana estén temprano, porque también hay muchas preguntas vienen sobre este tema de lo que es la orientación espacial, la presión perceptivo-motriz, ¿no? Donde está, este, sí, sí, Bolina, por favor, no te preocupes, haz la pregunta que quieras, no me preocupes. Hoy vamos a descargar un poquito el archivo. ¿Y qué es la pregunta de Bolina? A ver, ¿no sé la pregunta, un ratito? No todavía no sé la pregunta, ¿no? Haga la pregunta, por favor. Hace la pregunta. A ver, a un Mauta, un ratito para colocarlo acá. Mauta, acá está. Acá está el esquema corporal. Muy bien, yo lo puedo subir. Entonces, ¿usted tiene libro de programación? Sí, tenía, ya no tengo ya. Ya, yo hice un libro sobre el DCN, ¿no? De la programación del DCN, pero no, ya no tengo libro de programación, con toda sinceridad. Entonces, vamos a ver esquema corporal, ¿no? Que ya les pongo el puesto del entregado y acá tenemos el esquema corporal. Acá está el examen, ¿ya? No tengo, Valina. Sí, hice un libro, mi primer libro es sobre planificación, es mi primer libro, pero ya de ahí ya no publiqué más libros de... Yo tengo dos libros de educación física, uno de planificación y uno de sesiones de aprendizaje, ¿ya? Muy bonito, el de sesiones sobre todo bien interesante. Tiene como varias sesiones desarrolladas con todos sus procesos, con todo bien bonito. Fueron sesiones que yo había asesorado a docente de educación física para su nombramiento y también había utilizado una para lo que yo no tengo ya, no tengo. Esos libros que yo tengo, que había publicado, realmente no les ayudaría porque ya eran el concepto del escenario. ¿No? Ahora se habla de experiencias, de otra cosa importante. No tengo. No haría un libro más de educación física, les comento por qué. Porque no me compran los profesores de educación física mis libros. Yo tengo 9 libros publicados, pero en el campo general he publicado varios libros y esos libros pues vendo bastante. La gente, o sea, rapidito recupero mi inversión, rapidito puedo difundir mis libros, porque los libros de educación física que yo publiqué, eh, eh, la verdad que el libro, bueno, les podría compartir algunas sesiones bueno, que estoy hecho cuando estaba trabajando en lo que es Yo actualmente les comento, estoy de licencia ya como 4 años, ¿no? Les voy a compartir por acá algunas sesiones que de repente les pueda servir, perece. Eh, la verdad que yo, diríamos que estoy de licencia hace mucho tiempo, ¿no? Acá tengo unos modelos por ejemplo, de sesión con las experiencias en el año 2021. Y trabajé unos pocos meses nomás, porque diríamos que eh, estaba trabajando, trabajé unos 2 meses más o menos, porque regresé a mi colegio, terminé mi contrato en el ministerio y tuve que regresar. Pero yo tengo trabajando ya como 4 años en el ministerio y ya no hago sesiones, pero estoy de licencia constantemente. Pero para mí es muy fácil, ahí hay unas sesiones que he hecho, que hice, con lo que es las famosas experiencias de aprendizaje y basadas en algo. De ahí ya les dejo ahí para que les sirva. Tengo otras más por ahí, pero mm, bueno, si son hechas por mí, ¿no? Sí asesoro, sí hago,
Mis libros ya no hay, ya no, ya no tengo ya. Te comento que mi primer libro, yo hice un millar de ese libro y vendí cerca de 600 nomás. El resto tuve que regalarlo, porque al final, después de varios años, los tuve que regalar, los regalaba ya en eventos que hacíamos, los regalaba porque la verdad que no lo compraba. El segundo libro que hice sobre sesiones de aprendizaje me duró 4 años vender hasta el último. Y sí, sí, no lo regalé porque ese libro era muy bonito. Tenía bastante, eran de 200 páginas. El de planificación fue como cerca de 90 páginas. Y el de sesiones fue como de 200 páginas, ¿no? Ese libro sí no lo regalé porque sí, es un libro muy, muy bonito. Los dos eran bonitos, pero este era de sesiones, pues planificación es simplemente programaciones, pero este era de sesiones. Entonces, en ese sentido, diríamos que me costó 4 años vender un millar. 4 años. Yo publico ya otros libros generales de lo que es consulta pedagógica, muy interesantes también. Y yo he vendido casi 900 libros, 930 libros en una semana. No les miento, porque yo hacía eventos con UGELs, yo hacía eventos y ahí están en mi Facebook, si la revisan bien, porque tienen que revisar bien. Yo hago eventos con más de 1000 personas. Entonces hacía convenios con las UGELs, y entonces los cursos que hacían, hacía conferencias, y ahí asistían más de 1000 personas, ¿no? Entonces, como parte de la inscripción al curso, se vendía el libro. Y tenía el récord de vender 930 libros en una semana, le juro, en el nombre de la verdad, no tengo por qué mentir. Entonces, la pregunta, si es que seguiría publicando libros del área que dura 4 años para vender, o un libro general que se puede publicar, que puede vender en un millar en una semana. Entonces decidí ese tiempo ya no publicar en el área, más bien buscar, investigar en el campo general, que sí es mucho más recomendable para mí. Sí estudié en Chota, estudié en el pedagógico de Chota. No soy chotano, soy lambayecano, pero por razones de la vida, por azares de la vida, me enviaron a Chota. Entonces, estudié en Chota y realmente vivo agradecido de la formación que recibí, y realmente he recibido una gran formación, muy buena formación. En Chota el pedagógico es muy bueno porque es regentado por monjas. Bueno, estaba regentado por monjas y eran muy estrictas, ¿no? De tal manera que nos formaron no solamente en la parte académica, sino en la parte volitiva, personal. Y yo agradezco mucho por eso. Así es que, por eso, yo soy chotana. Ah, qué bien, Ovaldina. Qué gusto. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Nos encontramos el día de mañana con un tema, la continuación de este tema, pero en el campo de la percepción corporal, ¿ya? Percepciones de aspectos perceptivos, ¿ya? Muy bien, gracias a todos, amigos. Un gusto saludarles y nos encontramos el día de mañana a las 8 en punto, ¿ya? Un abrazo. Me voy a despedir. Hasta luego. A ustedes.